Hemos estado hablando de la gracia, el regalo más costoso que ningún hombre merece. Pero es un regalo que hemos recibido porque Dios nos lo quiso dar. ¿Cuánto vale ese regalo? Muchísimo, es impagable, es incalculable su valor. Pero eso no quiere decir que no lo podamos recibir, es un regalo. Y los regalos no se pagan, lo pagan el que lo compra. Nosotros lo recibimos. Gloria a Dios. Y el Señor vino a traer esas buenas noticias. Y me pregunto, mucha gente en la historia ha querido que su idea, su mensaje trascienda. Y nos damos cuenta que las ideas, los mensajes, algunos trascienden, otros son por moda. Pero hasta ahora no hay uno que prevalezca, sino solamente el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús. Es decir que Jesús vino con un propósito que fue dar su vida por nosotros. Pero Él dejó claro que este mensaje no moría con Él, sino que este mensaje tenía que trascender en la historia. Y lo vemos porque la historia fue marcada antes de Cristo y después de Cristo. No antes de Mahoma y después de Mahoma o de cualquier otro de esos. Ninguno marcó la historia como la marcó Jesús, como Jesús la dividió. Así que para poder establecer un mensaje que persevere en la historia, el mensaje tenía que ser claro y simple. Cuando digo simple me refiero a sencillo. El evangelio es sencillo y es claro. El evangelio no tiene complicaciones. Somos nosotros los que los complicamos. Inclusive Jesús en sus enseñanzas usaba las acciones diarias que eran comunes para todos. Bueno, no para en nuestra cultura, pero para la cultura judía, todo lo que Jesús ejemplificaba con su mensaje era lo que era cotidiano para ellos. Es decir, trataba de explicar las cosas del reino, del cielo, para que ellos lo entendieran de una manera sencilla. Lo sencillo no quiere decir que no sea poderoso, porque ahí es donde está lo grandioso del mensaje de Jesús, que es sencillo pero poderoso, poderosísimo. Ahora, no solamente eso, el mensajero tiene que ser constante y entusiasta. Por eso el evangelio no se puede predicar, no se puede transmitir sin entusiasmo. Entusiasmo proviene de una palabra que significa Dios está adentro. Dios adentro. Eso significa entusiasmo. En la etimología de la palabra proviene de allí, de que Dios está dentro. Entusiasmo, gozo, alegría, felicidad. ¿Ustedes se imaginan que le ofrezcan un producto que hace maravillas, pero la persona que se lo dice con una cara que no convence? ¿Sí? Como que alguien le diga, mira, esto que está aquí es rico. Oye, sí, se puede ver muy rico, pero la expresión del que lo promueve no va acorde con lo que es. Por eso el evangelio siempre, aunque sencillo pero poderoso, también debemos ser constantes y entusiastas. Nosotros tenemos que aprender que aunque nosotros hayamos visto lo que hayamos visto, esta palabra está por encima de todo eso. Y si esta palabra dice que mis enfermedades van a ser curadas, porque Él pagó o llevó
el castigo en su cuerpo, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, eso es lo que yo declaro, lo que yo testifico. ¿Sí? Bueno. Ahora, lo otro es que el mensaje de Jesús tiene que llegar también, y llega siempre en el momento preciso. Nada mejor que recibir el medicamento en el momento preciso. Justamente el Señor siempre llega, esa es la que buscaba, a tiempo. El Señor no llega tarde, siempre llega a tiempo para satisfacer las necesidades de cada quien. Y cuando ese mensaje llega a tiempo, entonces ese mensaje produce en la vida del hombre un impacto impresionante. Porque la esclavitud se convierte en libertad, la enfermedad se convierte en sanidad, la pobreza se convierte en riqueza. Gloria a Dios. La muerte se convierte en vida. Gloria a Dios. Aleluya. Y todo ese mensaje entonces y toda esa situación produce en la vida del hombre una transformación. Somos transformados. Gloria a Dios. Hay cambios. Y es que la transformación se produce cuando escuchamos esa palabra de fe y nosotros creemos en ella. Debemos creer en esa palabra para que esa palabra pueda producir en nosotros cambios. Y cuando yo entonces estoy lleno de estas 4 cosas que les acabo de decir, que fue lo que Jesús hizo, entonces yo me convierto en un propagador del mensaje de Jesús. Así le puse este mensaje: manifestadores y propagadores de vida. Nadie puede dar algo que no tiene. Nadie puede dar algo que no tiene. Así que Jesús trajo ese mensaje tremendo. Vimos que Él vivía conforme a lo que predicaba. Su mensaje era un mensaje entusiasta, poderoso, fue constante. Inclusive hasta en su momento de crucifixión, en el momento más difícil, Él demostró que sí es posible orar bajo extremo dolor, bajo extrema ansiedad, que sí se puede clamar al Padre para que el Padre liberte nuestra vida. Pero Jesús dijo: yo me tengo que ir. Y lo que se había visto en la historia es que cuando la persona que quiere trascender o que quiere que su mensaje trascienda, lastimosamente cuando fallece, cuando muere, todo se acaba, todo se termina. Y Jesús dijo: yo voy a morir, voy a resucitar, pero tengo que ascender al cielo porque tengo que ser nuevamente glorificado. Y necesito dejar a alguien que cumple el mismo propósito que yo, pero de una manera diferente. Ahora no simplemente en medio de ustedes, sino dentro de ustedes. Para que donde ustedes estén, yo también esté. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces dijo: bueno, hay una promesa que proviene de mi Padre, y es que voy a enviarles al Espíritu Santo. Él dijo: al Consolador. Y la palabra consolador, que es paracletos en griego, significa así alguien que está allí para ayudar, pero con las mismas propiedades de Jesús. Con las mismas propiedades de Jesús. Entonces Jesús envió al Espíritu Santo para que su mensaje trascendiera en la historia. Ahora acompáñame allí a Juan capítulo 7. Vamos a ir al verso 37. Juan 7, 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora mire lo que dice Juan. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? ¿Y cuántos han creído en Él? Entonces, ¿quién está en ti? El Espíritu Santo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, todos los que han recibido a Jesús en su corazón por fe tienen el Espíritu Santo morando en ellos. ¿Qué me dice esto? Que yo sigo siendo una persona de carne y hueso, pero con una persona dentro que es todopoderosa, que no tiene imposibilidades, que no tiene limitaciones. Por eso el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, tenemos debilidades, sí, afrontamos o enfrentamos tantas cosas como enfermedades, carencias, debilidades, dolor, falta de escasez, vamos a llamarlo escasez. Sí, pero en esa debilidad tenemos una persona dentro que nos mantiene fuerte, levantado. Por eso la palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Somos fuertes en Cristo. Ay, gloria a Dios. Señor, pero parece que me voy a derribar. Usted siga confiando y siga creyendo que el que está adentro de ti, dentro de ti, no te va a dejar, no te va a desamparar, sino que te va a mantener firme, te va a mantener levantado. Esa es su palabra. Así que todo lo podemos en Cristo. Tenemos entonces al Espíritu Santo. Vámonos ahora a Juan 15, el verso 26. Juan 15, 26. Que dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, que la persona que tenemos dentro, que es el Espíritu Santo de Dios, está dispuesto. Su propósito, su norte es... ¿Qué pasó? Dar testimonio de Cristo. El Señor dice en Hechos, en el capítulo 1: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos. Testigos. Es decir, nosotros daremos testimonio de Jesucristo. Oye, esto suena tan poderoso. Y es cuestión solo de creerlo. Pero pastor, yo no puedo sanar a nadie. No, no puedes, es verdad. Pero pastor, yo no puedo liberar a nadie. No, ni yo tampoco. Pero es la persona que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo de Dios, el que sana, el que liberta, el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo es el agente encargado de representar a Jesús y dar testimonio acerca de Él. Vámonos ahora a otro pasaje, a Juan capítulo 1, al verso 32. Juan 1, 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. ¿Y qué dice? Y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este Juan se refiere a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y este profeta dice que está dando ¿qué? Testimonio. Está dando testimonio. Él vio descender del cielo al Espíritu Santo en forma de paloma, y el Señor le dijo: donde tú veas descender el Espíritu Santo
sobre esa persona y permanece, Él es el Mesías. Por eso nosotros buscamos no parecernos a Juan el Bautista, no parecemos buscarnos a Moisés, no parecemos buscarnos a Josué, a Elías, a Eliseo. Nosotros buscamos parecernos a Cristo. ¿Sí? Porque todos estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento tuvieron el Espíritu Santo a un lado. Y sobre ellos, venía sobre ellos y eran usados en profecía. Sansón era usado con fuerza cuando venía el Espíritu Santo sobre él. Pero ahora quiero que entienda, por eso el Señor dijo, les conviene que yo me vaya. Wow, qué privilegio tan grande nosotros tenemos. El Señor trascendió su mensaje, trascendió a su espíritu, para que nosotros entendamos que sin Él estamos muertos, completamente muertos. Así que el Espíritu Santo, como Él es el modelo, Jesús es el modelo, dice que el Espíritu Santo vino a permanecer sobre Él. ¿Qué vino a hacer el Espíritu Santo en nosotros? A permanecer. Y dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fíjense, Juan el Bautista, el último de los profetas, vino para testificar y predicar que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan el Bautista. Ahora, Jesús vino para decir, yo soy ese Jesús del cual habló este profeta y los demás profetas. Yo soy ese Jesús. Ahora, ese mensaje del pasado que ahora está en Jesús, yo lo voy a trascender. ¿A quién? Usted podría decir, a mí. A mí. Yo soy ahora el encargado de dar testimonio de que Jesús es. ¿Están o no están? ¿Sí están? Entonces usted podría decir, yo soy, levante la mano derecha, diga, yo soy el encargado de testificar de que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Somos encargados de llevar el mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, que tenemos una persona. Fíjense que Jesús dijo que el que tenía el Espíritu Santo de su interior, ya lo leímos hace unos momentos, correrían ríos de agua. Cuando dice río de agua viva, no se refiere a un estanque, no se refiere a una represa, sino un río que lleva un caudal y nada lo detiene. Y si algo se atreve a intentar detenerlo, ¿podrá? No podrá, porque es un caudal de vida. La vida no puede ser detenida. Mira lo que dice Romanos 8:11. Vámonos a Romanos 8:11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Ustedes están leyendo conmigo, ¿verdad? Vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu. ¿Que mora en quién? En mí. Es decir, Jesús cumplió su propósito, tuvo que morir en la cruz y estando allí sepultado, ¿quién vino? El Espíritu. El mismo Espíritu
que sopló el Padre cuando creó aquel monigote. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 1. Y sopló, y aquel espíritu o aquel montón de barro, dice, recibió espíritu y un alma viviente, y fue un alma viviente. Así mismo dice Génesis, ¿sí? Gloria a Dios. Ese mismo espíritu levantó a Jesús. Es decir, llegó allí y dijo, ya estos huesos tienen que recuperar vida. Así que, y Jesús se levantó. Estoy aquí, tú sabes, eso no lo dice la Biblia. Yo aquí lo estoy tratando de escenificar, ilustrar. Esa es la palabra. ¡Wow! ¿Cómo estabas tú antes? Como esos huesos, ¿verdad? Como los de Jesús, muertos. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6. Sí, estábamos como Jesús, puros huesos, en nuestros delitos y pecados. Pero el día que escuchamos el evangelio de Jesús y creímos en Él, recibimos vida. Nos levantamos, resucitamos, gloria a Dios. Ese espíritu vivificante vino a morar dentro de mí para que yo no me sienta muerto. Porque esa es la naturaleza del hombre, la pecaminosa. Hacerte creer que estás, pero tú estás vivo porque tienes a Jesús dentro. Gloria a Dios. Entonces uno dice, bueno, yo tengo vida, y entonces ¿qué hago con esa vida? Propagarla, manifestarla. Ahora, quiero que entiendas cómo nosotros transmitimos esta vida. Yo me casé con mi esposa y nuestra vida la hicimos una. Y esa vida la transmitimos a otras, a nuestras hijas, ¿verdad? ¿Qué les estoy queriendo decir? Que cuando yo vine a Jesús, yo me uní con Él. Así como me uní yo con mi esposa, así me uní con Él. Y así como con ella produje vida o produjimos vida, ahora yo con Jesús produzco vida. Cuando tú te acercas a alguien a hablarles de la vida, ministrarles la vida, que sería la palabra correcta, ministrarles la vida, ya no es de tu decisión, tú estás dando la vida. La decisión es del recipiente. Si la recibo o si la desecho, o si la desecho. El Señor claramente dice, cuando no se sientan mal. Voy a decirlo parafraseado. No se sientan mal cuando lo rechacen. No lo están rechazando ustedes, me están rechazando a mí. Y lo que hay que tener más bien es dolor por esas almas que rechazan la vida. Lastimosamente, la gente tiene que llegar a una emergencia para poder en la emergencia decir, necesito vida. ¿Por qué no la deseas antes? ¿Por qué no la deseas antes? Prefieren pasar su juventud perdiendo la vida. Yo no tomé esa decisión. Gracias a Dios porque me permitió nacer en un hogar cristiano, y mi decisión, no por obligación, por decisión. Yo decidí crecer con vida. Y mi juventud que tuve la posibilidad también de cambiar de camino. Pues no dije, yo prefiero la vida. Y si me preguntas, ¿y gozó la vida? Claro que la gocé. Y la estoy gozando y la seguiré gozando. Porque esto que está aquí, sí es vida. Pero cuando yo llegue allá, ya no estaré con este cuerpo que se la pasa adolorido, hambriento. Por más que como no se me quite el hambre. Caramba. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa?
Los achaques de viejo, bueno, ya dije, los dolores, las necesidades, Dios mío, tener que pagar aquí, pagar allá, las preocupaciones. Cuando yo llegue allá arriba, ya yo no tengo que pagar nada. Ya yo no voy a estar enfermo de nada, porque voy a respirar el aire más puro, voy a beber el agua más pura y comeré la comida espectacularmente que tiene todos los nutrientes. Allá estaremos mucho mejor. ¿Y sabes lo que es desechar esa vida? La gente prefiere, o algunos prefieren, lastimosamente, seguir como van. Creen que es lo mejor. ¿Qué engaño de Satanás? ¿Sí? El hombre que engaña a su esposa y él cree que está, wow, me la estoy comiendo. Pero no está viendo el daño que le hace a su hogar, que le hace a su matrimonio, que le hace a sus hijos. La persona que fuma no ve el daño que se hace a sí mismo y el que le hace a los de alrededor. Igualmente con cualquiera de los vicios y con cualquiera de los pecados. El problema del pecado es que se centra en el yo, en el placer propio. Pero la vida de Jesús sí trae placer propio, felicidad, que es más que placer. Y ese placer te lleva a dárselo a los demás, no para contaminarlos, sino para bendecirlos. ¿Usted cree que el Evangelio de Dios es una bendición? No se me duerma. El Evangelio de Dios es la mejor bendición y mejor vitamina que hay. Gloria a Dios. Vámonos a Juan 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. ¡Wow! Ya en lo último del ministerio del Señor, les dijo: así como me envió mi Padre, ahora yo los envío a ustedes. Pero los voy a enviar como me enviaron a mí, con el Espíritu Santo. Ahora entiendan esto. Se lo dijo a sus discípulos, a sus 12, a los 12 o a los 11. Se lo dijo a sus discípulos. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué leímos ahí que hizo? ¿Ah? ¿Y qué dijimos que era ese soplo? Vida. ¿Ustedes se imaginan que a ese montón de huesos Jesús le dice: el mensaje que yo traje, que es de vida, ahora se lo traspaso a ustedes, pero para que ese mensaje sea efectivo, necesitan a esta persona? Recíbanlo. Véanlo de esta manera: el monigote de barro, muerto, sin respiración, sin hablar, sin pensar, sin ningún tipo de movimiento, simplemente era un objeto, tal cual y como lo es este púlpito. Y de repente Jesús, o Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo soplan sobre ese montón de barro, y aquel objeto que hace se convierte en vida, en carne y hueso, y comienza esa vida a maravillarse, porque wow, wow, aquí, uy, Dios mío, ábreles la mente como me la está abriendo a mí, por favor, ábreles el espíritu, Señor. Tal vez no tenemos la capacidad de poder pensar en un ciego, la magnitud, sí, podría ser, la magnitud de estar ciego toda la vida y de repente por un milagro del Señor recibir la vista.
¿Cómo ustedes creen que esa persona al ver por primera vez reacciona? Hermano, si yo era ciego y ahora veo, el cojo de la puerta de la hermosa en Hechos capítulo 3 es la cosa, 4, creo que es 3 o 4. El hombre cuando empezó a caminar dijo, ¿qué dijo? Comenzó a glorificar a Dios. Dice que entró al templo saltando, brincando y diciendo gloria a Dios. Sí, porque es emocionante estar vivo. Sí, porque es emocionante tener algo dentro que te está quemando y no puedes contenerlo, no puedes quedarte callado. Me hace pensar en esos hombres que iban a Emaús y Jesús se les acercó, ya Jesús resucitado, y ellos no supieron que era Jesús y Jesús les hablaba la palabra y ellos iban era lamentándose. Así hay mucha gente y muchos cristianos que se les habla la palabra y lo que van es lamentándose y lamentándose y lamentándose y lamentándose. Todo es el pasado, cuando yo. El evangelio no es de pasado. Cuando yo oraba mucho, cuando yo me la pasaba en la iglesia encerrado, cuando yo podía orar 5 minutos corridos sin distraerme. Ajá, ¿y qué pasó ahora? No, bueno, yo no sé, que esto es tan difícil esta vida. Perdieron la vida, perdieron el fuego, perdieron el entusiasmo. Porque los problemas, las dificultades, no son para que te apagues, son para que te enciendas más. Es una puerta y una oportunidad de que la vida que está en ti se siga manifestando. Se siga manifestando. Y dice que de repente Jesús les dijo, bueno, hasta aquí llego yo. No, pero ellos le dijeron, quédate con nosotros. Ni siquiera se habían dado cuenta todavía que era Jesús. Y Jesús se les fue. Pero se dieron cuenta de pronto, ya va, este hombre nos venía hablando de la palabra, como que era Jesús. Y uno le dice al otro, tu corazón no estaba ardiendo cuando te hablaba las escrituras. Sí, y el tuyo, el mío también. El Espíritu Santo está dentro, hay que abrir la puerta para que Él fluya, es un río de agua viva. Él no se puede contener, tiene que fluir. Y con este versículo termino, Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Yo no sé si leíste conmigo, pero ahí usa una palabra muy fuerte: anhelo ardiente de la creación, de todo lo creado. Ahí entra hombre, mujer, entra toda la tierra, entran todos los ángeles que también son seres creados, y hasta el mismo diablo que también es un ser creado. Dice, el anhelo ardiente de la creación es esperar que tú y yo nos manifestemos, que manifestemos a Jesús. Es decir, la luz no se mete debajo de una silla. La luz no hay que intentarla apagar. El río de agua viva no hay que represarlo. Hay que liberarlo, darle vida, darle vida. No eres tú el que habla cuando llevas el mensaje, es el Espíritu que está dentro de ti. ¿Y qué les voy a decir? ¿Sabe qué le vas a decir? Cómo Jesús te cambió la vida, cómo Jesús ha actuado y ha obrado en ti. No hay nada más efectivo que eso. La preparación bíblica también viene, pero lo que es efectivo es tu testimonio. Tu testimonio vale.
¿Por qué apagarlo? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué tener pena? Aquí no ha faltado. Y no lo voy a dejar de predicar. No voy a dejar de insistir. No voy a dejar de decirlo. Se levante el que se levante. La palabra es la verdad. Y no hay otra. Hay que buscar a Dios. Hay que romper con el conformismo. Hay que romper con la actitud pesada, la pasiva. Porque no podemos hacer del evangelio una sopa caliente cuando no es eso. No podemos hacer del evangelio un cine o un club. No podemos hacer del evangelio lo que a nosotros nos venga en gana. El evangelio es lo que es y punto. Y como es que cambia, es que liberta, es que sana, es que salva, es que produce vida. Es como es, se toma como viene, se consume como viene. Y al que no le gusta, gloria a Dios, ese es nuestro Señor Jesús. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Póngase de pie. El Señor dijo: el Padre me envió y asimismo los envío a ustedes.